Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, fenomenal. Bueno, ¿cómo es la fotografía de mercado para el inversor? Muy bien, sobre todo durante las próximas semanas y siguiendo el guión que hemos venido trayendo durante meses en relación a esos periodos electorales relevantes que hay durante el año 2024. Tenemos en junio, primeros 9 de junio más o menos, las europeas, y es normal que los mercados europeos funcionen bien hasta entonces, o por lo menos no haya ningún susto hasta entonces. Luego tendremos las estadounidenses, pero sucederá algo similar, con lo cual hay que seguir en ese guión. Durante los últimos mes y medio, con el problema de la embajada iraní en Siria, vivimos unos días de recortes con cierto pánico puntual al respecto de esos ataques mutuos entre Israel e Irán, que en realidad para lo que sirvieron es para que el sistema financiero recogiera más títulos, probablemente para el tirón que estamos viviendo ahora y que seguramente vamos a vivir durante las próximas semanas de manera inmediata. De manera que el mercado sigue bien. ¿De Selling May Go Away o sí? Vale. Esa pauta tiene mucha lógica y hay que entender por qué se produce. La mayoría de los años bursátiles han sido alcistas históricamente. Por eso los índices marcan cada X tiempo nuevos máximos. Eso estadísticamente demuestra que la mayoría de los años son alcistas. En un año tradicionalmente alcista, lo normal es que los inversores en mayo se relajen ya en cuanto a su actividad laboral, a partir ya de julio y agosto se vayan de vacaciones y vuelvan en septiembre, octubre. ¿Qué es lo que hace el sistema financiero consciente de esa práctica habitual por parte de los pequeños inversores? En mayo tiende a vender grandes cantidades de títulos. Los inversores que han vivido toda la época laboral desde septiembre hasta junio tienden a comprar en mayo-junio, se van de vacaciones y en octubre se encuentran normalmente, en años electorales, el mercado abajo. Esa caída que se ha realizado desde junio hasta octubre la realiza el sistema financiero que vendió los títulos entre mayo y junio. Se fue de vacaciones el sistema financiero fuera del mercado, los inversores no se van de vacaciones fuera del mercado y les espera abajo en octubre, haciéndoles vender los títulos a los pequeños inversores para recogerlos ese sistema financiero y vuelta a empezar con la misma mecánica, ir subiendo hasta mayo-junio para luego de nuevo volver a hacer la misma jugada. Es ese efecto a lo que obedece el Selling May and Go Away. El problema es que durante los años especialmente electorales, como este año, en el que hay dos procesos relevantes, elecciones europeas, junio, elecciones estadounidenses, noviembre, ese proceso no funciona exactamente igual, porque ya no puede el sistema financiero mantener el mercado abajo en octubre, cuando tiene un especial interés, como en este año, en mantener un buen tono económico antes de las elecciones. Con lo cual, durante este año, el Selling May and Go Away, lo normal es que sea, a partir de las elecciones de junio en Europa, un movimiento lateral en Europa y sí un cierto movimiento de bonanza hasta noviembre en Estados Unidos. Con lo cual, este año la pauta seguramente no va a funcionar. Parece que hay más cantidad de petróleo de la que se esperaba y que por tanto el petróleo también empieza a bajar. No es tanto por descensión de Oriente Medio, sino porque la previsión ha sido errónea y por tanto ahora se encuentra Estados Unidos, sobre todo, con que tiene más petróleo del que desearía. Qué casualidad, que cuando van a venir unas elecciones y necesitas que la inflación no te genere problemas electorales en noviembre, el petróleo, independientemente de lo que pase en el mundo, si nos estamos matando unos a otros, va y cae. Y claro, ahora nos encontramos que Estados Unidos de repente, porque hace cosa de un mes no, por aquello de las tensiones entre Israel e Irán, no había petróleo de más, oye, han debido abrir el cajón y se han encontrado con millones y millones de toneladas de petróleo. La mentira de siempre. Cuando el petróleo está en niveles relativamente altos, que eran niveles cercanos a $88 hace mes y medio, obviamente el sistema financiero, ávido de abrir posiciones cortas, no te decía que había mucho petróleo. Te decía que tenías que tomar decisiones en función de la situación geopolítica del momento, que no era otra que los drones
de juguete que se enviaban Irán e Israel, pero que nos vendían como una situación crítica, con lo cual, obviamente, todas las empresas, por poner un ejemplo, de transporte, tenían que hacer una cobertura al alza del precio del petróleo por si este subía. Y eso conlleva posiciones cortas del sistema financiero, caída en el precio del petróleo por parte de ese sistema financiero, y ahora que el petróleo ya ha caído y está no en 88 sino en 77 dólares, anda, hemos abierto el cajón y aquí nos hemos encontrado millones de toneladas de petróleo. El mismo engaño de siempre, engaño que llevamos adelantando aquí durante los 2 últimos años. Y va a seguir siendo así. Ahora el petróleo estará relajado durante un tiempo para que la inflación no suponga un problema para Biden, y luego, una vez que ya no sea necesario mantenerlo relajado, nos dirán que el petróleo ya no es necesario para la industria porque la recesión ha hecho que no necesitemos petróleo, la misma mentira de hace 4 meses cuando el petróleo también estaba por debajo de 74, y de nuevo el petróleo volverá a subir en un gran movimiento lateral que también adelantábamos hace 2 años, que se circunscribe entre 60 dólares por abajo y 90 dólares por arriba, porque cuando hay 3 países interesados en la venta del petróleo y esos 3 países tienen intereses geopolíticos diferentes, Estados Unidos y Rusia, intereses geopolíticos antagónicos, y Arabia Saudí, teóricamente, sus propios intereses, en el momento en el que esos intereses geopolíticos cobran especial importancia, como en la actualidad, llegan a un acuerdo tácito de mantener al precio del petróleo en unos niveles razonablemente interesantes para los 3. Es decir, 60 por abajo, 90 por arriba. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Y eso es lo que va a estar haciendo el petróleo durante los próximos años hasta que se relaje la situación geopolítica mundial. Por eso lo estamos viendo desde 2022 en ese movimiento lateral tedioso. Una cuestión, Iturralde, con el oro. ¿No se cree el inversor en oro que han pasado los problemas geopolíticos? ¿O por qué el oro no pierde todo lo ganado desde que las tensiones en Oriente Medio lo elevaron a ese entorno de 2.400? No fueron las tensiones en Oriente Medio. Ese es el problema, que nosotros vivimos siempre una correlación de hechos en la que tomamos la tensión cuando el oro ya había subido una barbaridad. Había realizado una subida desde 2080 hasta 2400. Las tensiones se generan justo en la última parte de la subida. Hay que intentar entender de dónde venía la subida previa, porque en ese momento no había especiales tensiones en Oriente Medio. Y esa es la parte importante. La subida previa viene por la consciencia por parte de los bancos centrales de la necesidad de hacer acopio de oro. También viene, obviamente, por la necesidad de muchos ciudadanos de respaldar el valor de su moneda fiat con algo. Es decir, ¿para qué me sirve este dólar que se está depreciando a golpe de emisión monetaria si lo puedo tener en oro? Y más cuando ya se ve en el horizonte un agravamiento de la situación bélica que va a suponer que Estados Unidos emita más moneda, como tradicionalmente ha hecho cada vez que ha querido subvencionar o financiar una guerra. Con lo cual, ahora tenemos un recorte propio de una situación que nos encontrábamos tú y yo hace 2 o 3 semanas. Y es que ya los JP Morgan de turno nos decían que el petróleo se iba a 3.000, pero se iba a 3.000 casi de manera inminente. Bueno, lo que te estaban queriendo decir es que ellos necesitaban vender contratos de oro en el mercado de papelitos del oro. Una vez que lo han hecho, su interés, el de JP Morgan y el de muchos bancos de inversión que aprovecharon ese tironcito, es el de que haya un cierto recorte, pero no va a haber un gran recorte, porque el sistema financiero global, esos bancos centrales, esos bancos de inversión, esos ciudadanos que quieren respaldar el poder adquisitivo de su moneda, lógicamente van a aprovechar recortes para comprar, y hacen bien. De manera que los recortes pueden ser moderados y es a lo que está obedeciendo ese tímido recorte. Pero lo normal es que si JP Morgan quiso en su día aparecer en la palestra para mandar el oro a 3.000 cuando estaba en 2.400, es decir, para vender ellos contratos de futuros, haya un poquito más de recorte. No mucho más, pero un poquito más. Muchísimas gracias, Alberto Iturralde. Buen día y buen negocio. Un abrazo. Gracias, fuerte abrazo.